Vamos en este segundo vídeo a dar algunos consejos útiles para aquellas personas que estén interesados en montar su propio negocio en franquicia. Es habitual que estos candidatos, los candidatos a franquiciado, se dirijan directamente a las centrales de franquicia para solicitar la información que consideren necesaria. Esto es un error. Entendemos que el proceso de selección de una franquicia requiere de una serie de fases, al menos 3, en la que el candidato a franquiciado pueda valorar realmente si ese negocio, incluso si esa actividad franquiciadora es recomendable para él. Vamos con ello. Bien, aquí está el proceso, aquí tenemos el proceso de cómo se debería llevar a cabo la selección de una franquicia. Estas fases que mencionaba, en principio recomendamos que sean 3. La primera de ellas es la que llamamos autoanálisis, es decir, valorar uno mismo si es la persona adecuada para convertirse en franquiciado. Como decía, hay más personas que no tienen ese perfil, no reúnen las condiciones o características para poder ser franquiciado, que aquellas que sí lo tienen. ¿Qué preguntas nos deberíamos hacer? Aquí hacemos una pequeña recopilación de las que creemos más importantes. Sé lo que es la franquicia, conozco cómo funciona, es fundamental, parece lógico, pero a veces nos encontramos con personas que quieren invertir en una franquicia y no saben realmente cuáles son las bases fundamentales del modelo de negocio. Esto lo vimos en el primer vídeo y es fundamental que el franquiciado conozca cómo funciona. ¿Estaría dispuesto a dedicar las horas necesarias a mi negocio, incluyendo fines de semana? También parece lógico, pero también volvemos a encontrar situaciones en las que el candidato franquiciado no está dispuesto a trabajar en horas, digamos, fuera de horario normal y, por supuesto, no está dispuesto a trabajar los fines de semana. Esto, desde luego, en un planteamiento serio de montar un negocio es inviable. ¿Gestionaré el negocio directamente o lo harán personas de mi confianza? Esto también es muy importante porque entre los dos perfiles habituales que podemos encontrar en candidatos a franquiciado, el perfil inversor tiene características muy distintas del perfil autoempleo o gestor del negocio. En principio parece más recomendable el perfil autoempleo, aquel que vaya a dedicar su tiempo y su disponibilidad a la gestión del negocio, siempre y cuando su idea no fuera el abrir varios negocios en un periodo de tiempo corto. En ese caso, el perfil más adecuado sería obviamente el de inversor. Tengo el respaldo de mi familia, cuestión capital. Cuando uno va a dedicar muchas horas a una actividad, incluyendo fines de semana, si no se encuentra respaldado por su familia, esto puede terminar en conflictos, en situaciones incómodas que al final van a terminar dañando al propio negocio. ¿Se me da bien organizar y dirigir a otros? Hay negocios que no lo requieren, pero otros que sí requieren liderar equipos, liderar a otras personas, dirigir, dar órdenes, gestionar lo que en definitiva sería un equipo. Si uno no se encuentra capacitado para esto, una de dos, o elige actividades donde no se requiera este tipo de liderazgo o definitivamente abandona la idea de convertirse en un franquiciado. Tengo carácter abierto y me gusta el trato con la gente. Obviamente, en un negocio donde hay un trato permanente con clientes, con personas con las que nos tenemos que relacionar, quienes no tengan este carácter abierto van a estar en una permanente situación de incomodidad y, por tanto, lo harán peor que aquellos que tengan un perfil más abierto, más comercial. Soy flexible para adaptarme a normas impuestas por otros. Esto es una condición esencial en una franquicia. Uno no gestiona su negocio conforme le viene en gana, con sus criterios, sus decisiones, sino que tiene que estar sujeto a las condiciones que le dan o le vienen dadas por el sistema y le da el franquiciador. Por tanto, su libertad operativa es reducida. Esto es algo que tenemos que saber y que tenemos que aceptar de antemano. ¿Tengo la iniciativa suficiente para tomar decisiones de mi competencia? Parece contradictoria con la anterior, pero no lo es. Hay algunas decisiones que el franquiciado tiene que tomar de una manera directa, libre, que no están limitadas por las características esenciales del sistema y, por tanto, son de su absoluta competencia. Hay personas que no tienen esa iniciativa para tomar esas decisiones y, por tanto, están excesivamente
sujetas a los mandatos que vienen del franquiciador, y esto no es conveniente ni para él, ni por supuesto tampoco para el franquiciador. Me motiva el reto de ser empresario. Esto sería un plus muy interesante. Estoy dispuesto a asumir el riesgo que ello comporta. Ya sabemos que todo negocio conlleva riesgo. No hay ningún sistema seguro. Quien quiera seguridad absoluta tiene que plantearse otras alternativas de inversión que no sean las de montar un negocio. Por tanto, aunque la franquicia reduce el riesgo de fracaso, no hasta tal punto que podamos pensar que estamos libres de él. Es más, si la decisión de invertir en una franquicia es errónea, es decir, elegimos una mala franquicia, las posibilidades de fracaso no solo no disminuyen, sino que probablemente aumentarán. Y por último, ¿tengo capacidad económica para comenzar sin depender excesivamente de la financiación externa? Esto también es bastante obvio, pero también se suele tender a olvidar. Tenemos que tener un nivel mínimo de recursos que nos permita plantearnos la inversión en franquicia sin estar completamente apalancados, sin estar dependiendo completamente de la financiación bancaria. Si las respuestas a este autoanálisis son mayoritariamente positivas o claramente estamos en el camino correcto, convendría pasar a la fase 2, que no es otra que la de elección del sector, el sector de actividad. Antes de hablar con el franquiciador concreto, de la franquicia concreta, deberíamos seleccionar el sector. ¿Y qué tenemos que valorar? ¿Qué nos tiene que preocupar en cuanto a la actividad a desarrollar? La primera cuestión es si es un sector que tiene una demanda creciente o aparentemente es un sector en alza. Hay sectores que claramente no lo son, han estado en alza en otros momentos, pero por condiciones de evolución, incluso a veces de evolución tecnológica, se han visto completamente superados y desfasados. Pongamos un ejemplo muy claro, por ejemplo, en lo que era el revelado de fotos, el revelado tradicional de carretes de la fotografía analógica tradicional. Este tipo de negocios ha quedado completamente fuera de mercado, puesto que la fotografía digital ha eliminado esta necesidad. Y como este, podríamos poner muchos otros ejemplos de sectores cuya demanda ya se veía desde hace tiempo que no solo no era creciente, sino que era claramente decreciente. ¿Es necesario aconsejable una preparación o conocimientos mínimos iniciales? Esto un poco veníamos también en la primera fase. Si no sentimos o no estamos capacitados para determinadas actividades, algunas ya no las dirá el franquiciador y nos descartará directamente por esta cuestión. Pero si no sentimos que estamos nosotros mismos en condiciones de poder gestionar determinado tipo de actividades en sectores concretos, lo mejor es abandonar ese sector y optar por otros. Es una actividad que me gusta y me motiva. Es de todo el mundo conocido que aquellas actividades que nos motivan, que nos gustan, las realizamos mejor porque estamos dispuestos a aportar más esfuerzo, más tiempo a ellas. Y al contrario, cuando es una actividad que no nos motiva, cuando no nos gusta, pues todo el tiempo que le dediquemos será casi excesivo para nosotros y preferiríamos estar haciendo otra cosa. Es un producto o servicio competitivo en calidad y precio. Esto es fundamental porque en el mercado cada vez hay más competencia, casi en todos los sectores hay una competencia extrema y por tanto si no estamos en una actividad donde el producto y el servicio es competitivo, tanto en calidad como en precio, estaríamos en una situación de clara desventaja. Hay sectores cuya evolución ha venido aportando recientemente, como puede ser el caso de hostelería, restaurantes, nuevas fórmulas y es muy importante estar seguros de que estas nuevas fórmulas pueden ser una ayuda o al contrario un inconveniente en nuestra toma de decisión acerca del sector en el que queremos invertir. ¿Incorpora esta actividad en la que estamos interesados avances tecnológicos respecto a la competencia? Antes mencionaba el aspecto de los avances tecnológicos en sentido negativo, es decir, que habían llevado a determinados sectores a desaparecer. Pero obviamente también tenemos que analizar la situación contraria. Determinadas actividades se ven impulsadas, se ven ayudadas por determinados avances tecnológicos que están a la orden del día
y que puedan suponer en un corto o medio plazo un importante incremento de la demanda. Esto ocurre actualmente muy claramente en todo lo que tiene que ver con venta online o con incluso con sistemas tecnológicos que permiten cada vez más el envío a domicilio a través de determinadas plataformas, etc. Se trata de la actividad de una moda pasajera. Esto también se ve con alguna frecuencia. Negocios que crecen muy rápido, en muy poco tiempo, pero que podemos adivinar que la tendencia bajista será igualmente rápida. Son negocios, por tanto, muy expuestos, muy problemáticos y muy arriesgados, porque si no cogemos el sector en el momento inicial en el que realmente tengamos un periodo de crecimiento importante y entramos en él en una fase tardía, pues muy probablemente vayamos a vivir más la decadencia que el incremento. Por tanto, ojo con las modas pasajeras. ¿Es un producto o servicio estacional? Exactamente igual, es decir, tenemos un riesgo añadido si tenemos un producto o servicio que solo perdura, solo tiene demanda durante una fase, durante un periodo del año. Tenemos que obtener en ese periodo toda la rentabilidad que no vamos a alcanzar en el periodo restante. Por tanto, los negocios estacionales requieren un análisis muy específico acerca de esa estacionalidad y cómo afecta a la rentabilidad global del negocio a lo largo de todo el año. Y por último, dispongo de una capacidad económico-financiera precisa para llevar a cabo la inversión media en este sector. Está claro que las inversiones iniciales, antes comentábamos en la fase 1, que requieren siempre una solvencia mínima, pero hay sectores que esa solvencia mínima es elevada porque los niveles de inversión inicial para esas actividades son altos. Volvemos al caso de los restaurantes, por ejemplo, los restaurantes de cierto tamaño requieren inversiones que están claramente por encima de la media y por tanto no todo el mundo, aunque tenga unas competencias extraordinarias para esa actividad y que se sienta muy motivado por ella, etcétera, pues probablemente si no tiene la capacidad económica suficiente como para no depender 100% de la financiación externa, deberían ser sectores a descartar. Y por último, ya sí llegamos al nivel culminante, que sería la elección o selección de la franquicia en concreto. Y para esto lo primero que hay que hacer es entrar en contacto con el franquiciador, salvo que alguien quiera asesorarse a través de algún tipo de especialista, de consultor, de asesor que le pueda ayudar en este proceso. Si uno se dirige al franquiciador, lo que tiene que hacer, obviamente, es valorar toda aquella información que el franquiciador le tiene que aportar. Y cuando digo le tiene que aportar es porque hay una exigencia incluso legal para que el franquiciador entregue a los candidatos a franquiciados toda esa documentación con una antelación suficiente, en concreto con 20 días de antelación a la entrega de cualquier importe o de la firma de cualquier documento contractual, tanto si es el contrato de franquicia como un precontrato o compromiso. Este documento se llama el documento de información precontractual, famoso DIP, y tiene que contener al menos las informaciones o la información que aquí se detalla. Conocimiento detallado de la actividad y sus aspectos operacionales esenciales, estructura de la empresa franquiciadora y su experiencia, tanto su experiencia en el ámbito de la franquicia como su experiencia en el sector, que probablemente todavía sea más importante que la experiencia como central franquiciadora. Verificación del registro de la marca. Tenemos que estar seguros de que la marca que representa esa franquicia pertenece a quien dice que la tiene, al titular aparente de ella. Por tanto, el franquiciero está obligado a mostrarnos los certificados de la Oficina Nacional de Patentes y Marcas o la europea para verificar que eso es así. Tenemos que estar seguros de los aspectos relacionados con la expansión de la red, es decir, qué incorporaciones de franquiciados y qué salidas de la red, es decir, franquiciados que se han ido de esa cadena, ha habido durante los últimos, al menos los últimos 2 años, y cuál es la situación actual de la empresa. Por supuesto, los aspectos económicos esenciales y dentro de estos, muy especialmente, la inversión inicial necesaria y la cuenta
de explotación que el franquiciador nos pueda mostrar como factible, como viable, en base a su propia experiencia. No podemos pretender que nos hagan una cuenta de explotación garantizada o detallada en base a que sepamos de antemano qué facturaciones vamos a alcanzar y qué costes vamos a tener. Obviamente esto no lo van a hacer porque nadie lo puede hacer, pero sí nos pueden dar indicaciones claras, concretas, sobre cuáles son las facturaciones medias, por ejemplo, de los franquiciados en la red, sin concretar, o de las unidades propias del propio franquiciador, cuál sería el nivel de personal necesario y, por tanto, con qué costes salariales nos vamos a poder encontrar, cuál sería el tamaño del establecimiento, por supuesto, y de ahí derivamos cuál sería el coste del arrendamiento, etcétera, etcétera. De tal manera que nos permita, incluso a nosotros mismos, de una manera propia, hacer una estimación económica de cuál sería nuestra cuenta de explotación para calcular ahí las rentabilidades lógicas esperadas de este negocio y un poco evolucionarlo en el tiempo para los cálculos finales de los ratios típicos de este tipo de análisis, como sería el valor presente neto o la TIR y el periodo de recuperación de la inversión. Y por último, nos deberán dar los aspectos jurídicos del contrato de franquicia, es decir, qué condiciones principales tiene ese documento, ese acuerdo de franquicia, para que podamos analizarlo en primera instancia. Antes de la firma, obviamente, debemos tener el documento completo y poder analizarlo bien personalmente, si estamos en condiciones de hacerlo, o bien con aquellas asesorías o bufetes de abogados que nos puedan orientar sobre si ese documento es un documento primero legal, porque puede no serlo, puede tener condiciones que no estén dentro de la reglamentación vigente, o si es recomendable, podría ser legal y podría tener condiciones abusivas o condiciones que pudieran no ser recomendables de que sean aceptadas tal como están allí, tal como se expresan. Por tanto, todo el conocimiento de la actividad, del planteamiento de la franquicia, su histórico, la experiencia que la empresa franquiciadora tenga en la actividad, la verificación de la marca y estos estados contables o análisis económico de la propuesta de negocio y los aspectos jurídicos conforman un todo que nos va a permitir valorar si esa inversión es adecuada o no. Una vez que hemos visto que somos la persona adecuada, porque en ese autoanálisis que hemos hecho efectivamente tenemos respuestas más bien positivas, hemos elegido adecuadamente el sector y procedemos a un análisis adecuado de la información concreta de la franquicia específica, estaremos en muy buenas condiciones de tomar una decisión acertada. Estamos exponiendo seguramente ahorros de toda una vida o incluso estamos exponiendo capital que no nos pertenece porque estamos pidiendo una financiación externa, y este tipo de decisiones conviene que estén bien asesoradas, basadas en un análisis crítico, analítico, y no en corazonadas o intuiciones que tienen muy poco valor en este tipo de situaciones. Por último, yo haría 3 recomendaciones finales. La primera es que conocer si el propio franquiciador tiene establecimientos propios, lo cual es obligatorio, en principio, al menos tener uno. Pero si tiene varios o si tiene muchos, sería un buen indicador de la solvencia del negocio. Por tanto, esto es un buen indicativo, el número de unidades que el propio franquiciador tenga en la red. No valorar solo las unidades que se han incorporado a la red, sino de una manera casi más importante las que se han ido. Es muy habitual que los franquiciadores nos den pues, el número de franquiciados que se han ido incorporando, pero a veces se olvidan de los que ya no están, de los que han ido saliendo. Este dato es muy significativo. ¿Por qué se han ido? ¿Cuántos se han ido? ¿En qué periodo se han ido? Esto es un tema, lógicamente, a conocer. Y por último, como recomendación final, conocer las opiniones de los que ya están dentro. Conocer las opiniones de los franquiciados que están en la red, en la franquicia.
nadie mejor que ellos nos van a poder aportar datos, información sobre cómo funcionan las cosas allí y cuál es el grado de compromiso y cumplimiento del franquiciador con sus obligaciones y con lo que en su día se les prometiera. Por tanto, con esto hacemos un análisis bastante completo de cuál sería el proceso para seleccionar una franquicia. En el próximo vídeo hablaremos más de los aspectos puramente económicos, de los cánones, de los royalties, de la inversión inicial necesaria y de esa cuenta de explotación que acabamos de mencionar. Si os ha gustado, os ha resultado interesante, por favor dar al like y suscribiros al canal si queréis estar informados de estos nuevos vídeos que vamos a ir subiendo a YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.